Buenos días, hermanos. Quisiera compartir el devocional que tiene como título Las mejores intenciones. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 16, del 13 al 23. ¿Qué dice la palabra de Dios? Comenzando en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Y ahora viene el título en el versículo 21, Jesús anuncia su muerte. En el versículo 21 comienza diciendo: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hermanos, vamos a intentar acercarnos a la consternación que experimentaron los discípulos al enterarse que un grupo de escribas, saduceos y fariseos intentaban apresar a Jesús y a quitarle la vida. La mejor ilustración de esta relación la ofrece Pedro, y tomándolo aparte, el discípulo comenzó a reprenderle diciendo: No lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Lo pudimos leer en otra manera en el versículo 22. El rumbo trazado para la vida de Cristo, según su propio testimonio, indefectiblemente terminaba en una cruz. Y ahora nos hacemos una pregunta: ¿por qué consideramos contradictorio que una vida gloriosa esté expuesta al sufrimiento? Y otra pregunta que nos hacemos: ¿cuál es la perspectiva popular acerca del sufrimiento? Debemos analizar dos observaciones importantes que saltan a la vista en la reacción de Pedro. En primer lugar, notemos cuán defectuosas pueden ser nuestras expresiones de afecto por los demás. Sin duda, la posibilidad de que Cristo terminara su vida de manera tan cruel y violenta despertó en Pedro un sentimiento de indignada desesperación. Con las mejores intenciones quiso intervenir para lograr que el Señor desistiera de tan terrible final como Él les dijo. No obstante, aun cuando fuera movido por devoción al Mesías, su aporte le presentó al diablo su mejor oportunidad de descarrilar el proyecto de Dios para con su Hijo, el Señor Jesucristo. El incidente claramente ilustra que el deseo de proveer un bien no siempre es sinónimo del bien, ni tampoco justifica nuestras acciones cuando los resultados serán malos. Para realizar un aporte genuino a los proyectos de Dios, se necesita de mucho más de las mejores intenciones que haya en nuestro ser. En segundo lugar,
Pedro personifica la inmensa lucha que todos libramos frente al sufrimiento. Nos cuesta aceptar que pueda existir gran angustia y aflicción en la vida de personas que llevan vidas dignas y honradas. Nuestra perspectiva simplista del bien y el mal nos lleva a creer que el sufrimiento es siempre la consecuencia de un corazón malvado. El sentido de lo que es justo y bueno sostiene un duro revés cada vez que vemos golpeados a quienes, según entendemos, merecen algo mucho mejor en esta vida. Si bien es verdad que mucho del sufrimiento en el mundo tiene que ver con las consecuencias del pecado, asimismo se puede afirmar que también todos los que han buscado una relación más íntima con Dios han experimentado profundas aflicciones. A esta verdad se refirió Pablo luego de ser apedreado en Listra, cuando afirmó, leamos Hechos 14, 21, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmado los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, no solamente es una realidad ineludible en la vida de los santos, sino que también confirma que le hemos dado la espalda a una cultura que está en tinieblas. El mismo Pedro diría hacia el final de su vida. Leamos en 1 Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. En nuestro Señor Jesucristo descubrimos que los padecimientos pueden ser las puertas por las cuales accedemos a alguno de los tesoros más preciosos de la gloria en los cielos. No olvidemos de los padecimientos de nuestro Señor. Leamos 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y en el versículo 9 nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, a desarrollar una vida disciplinada, y para eso nos conduce muchas veces por situaciones de conflictos y adversidad. Es por medio de esta necesidad y los conflictos que por ahí tenemos que podamos aprender a cultivar esas prácticas que son esenciales, tales como la oración y en la meditación de la palabra del Señor. No necesitamos más que observar la vida de todos los grandes líderes de la historia del pueblo de Dios para notar que todos transitaron durante ciertos momentos de su vida por un desierto. Pasar por él es parte del plan de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, en esta mañana.